Sean todos bienvenidos a este nuevo proyecto. En esta ocasión nos adentraremos en todo aquello que es desconocido, raro, misterioso y espeluznante. Así que quédense, preparen su equipo y abramos la puerta al Mictlán. En este primer informe decidimos darnos a la tarea de encontrar las experiencias más aterradoras en el estado de Oaxaca, México. Estas historias fueron vividas por personas reales. Su veracidad queda a su discreción. Nosotros las leeremos y las analizaremos de acuerdo a nuestros conocimientos e investigaciones, todo con su debido respeto, por lo que también les pedimos que si llegan a comentar algo, igual sea de forma responsable. Sin más, iniciemos con la primera historia. Buenas noches tengan ustedes. Yo soy enfermera de profesión y en este campo no somos extrañas a sucesos que no podemos explicar. En esta ocasión quiero compartirles uno que sucedió cuando apenas había egresado y empezado a ejercer. Una compañera y yo habíamos sido asignadas a apoyar una autopsia de un accidente. Para aquellos en el ámbito de la salud, sabrán qué tan impactantes y difíciles de ver son estos acontecimientos, más aún cuando son accidentes en motocicleta. En esta ocasión, cuando llegamos y nos preparamos, el doctor nos avisó que durante el procedimiento podían suceder cosas extrañas, pero que es parte del oficio, mientras nos explicaba los procedimientos, cómo hacerlos, y además nos pedía las diferentes herramientas. El cuerpo súbitamente dejó escapar un sonido de la boca, como un lamento, y al mismo tiempo movió uno de sus brazos, haciendo una especie de espiral, con su puño moviéndose desde un lateral de su cuerpo hacia su pecho. Admito que en ese momento, por la inexperiencia, me sobresalté bastante, pero el doctor nos comentó que es normal, gases del cuerpo quieren escapar y lo hacen por cualquier orificio disponible, incluyendo la boca. Lo que sí nos pareció extraño era que el cuerpo, que hasta ese momento estaba flojo, se puso duro y rígido, como si el rigor mortis apenas hubiera entrado en acción. El doctor simplemente tomó su mano y le dijo: «Tranquilo, nosotros solo queremos ayudarte a ti y a tu familia. Cuando terminemos aquí van a pasar por ti, vas a poder despedirte e irte a descansar». Fue una experiencia surreal, más aún porque después de ello, el cuerpo de nuevo se aflojó y pudimos seguir trabajando. Puede que haya gente que no crea y lo respeto, pero en el ámbito médico sabemos que Dios siempre tiene que estar presente para ayudarnos a los vivos y a los muertos. Este tipo de acontecimientos son muy interesantes y algo tristes de presenciar, pues se puede considerar como que el alma del difunto no ha podido trascender o no puede descansar en paz por algún motivo en especial. Es aquí donde entramos con los denominados asuntos pendientes. Se dice que el alma de un fallecido no quiere o no puede dejar este plano terrenal cuando, aún conserva emociones negativas muy fuertes, su muerte fue muy repentina o muy violenta, aún no comprende que está muerto, o cuando aún siente apego y dolor por las personas, cosas o lugares que ama y no las quiere dejar atrás porque, justamente, esto es uno de los mayores miedos de una persona con respecto a la muerte, y de la cual surge la icónica pregunta: ¿qué vas a hacer cuando yo ya no esté? O pensamientos sobre ¿quién va a protegerlos ahora? ¿Cómo se sentirán si yo fallezco? Entre otras. El solo hecho de pensar que nuestros seres queridos sufrirán en nuestra ausencia puede bastar para que el alma se ancle al mundo terrenal, por lo que en esta historia, este podría ser el caso, ya que no es hasta que el mismo médico intercede y habla con el difunto para calmarlo, es que éste se relaja y los deja continuar con el procedimiento. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, Scarlett, y es explicarle a la gente lo que es el rigor mortis. Este es un signo representativo de muerte que es causado por un cambio químico en las fibras musculares que causa un estado de rigidez e inflexibilidad. Esto sucede porque el cerebro, pues como ya no está respirando y ya no está vivo, ya no le transmite nueva información al resto del cuerpo. Esto sucede a lo largo del tiempo y puede tomar desde el momento del fallecimiento hasta varias horas después. Esto confirmado en la misma historia. Sin embargo, el por qué el cadáver se relaja de forma espontánea es un misterio y, querido espectador, queda en sus manos creer si es algo desconocido o algo del más allá. Buenos días, tardes o noches. Espero puedan leer mi historia. Esto sucedió en mi casa, una noche en la que nos encontrábamos cenando mi familia y yo.
Nunca hemos sido personas que gocen de ver televisión o de necesitar algún ruido de fondo mientras comemos, por lo que esta vez no fue la excepción. Tampoco estábamos hablando entre nosotros, por lo que todo estaba sumido en completo silencio. Cuando de la nada, una Biblia, la cual me habían dado en mi primera comunión, salió volando del librero que teníamos a un lado. Podría pensarse que nomás se cayó porque estaba mal acomodado, pero no. Salió arrojada con tal fuerza que cayó varios metros de la zona del librero. Además de que también causó que 2 figuras de cerámica con forma de angelitos que estaban a un lado se cayeran y se rompieran. No vimos a ningún animal, persona, sombra o cosa en la zona que lo pudiera ocasionar. Ni antes, ni durante, ni después del acontecimiento. Ni tampoco había brisa o ventanas abiertas. Todos quedamos sorprendidos y no entendíamos la razón por la cual hubiese sucedido eso. Así que decidimos llamar a alguien para que bendijera la casa y nos hiciera una limpia. La curandera nos dijo que había algunas entidades similares a demonios rondando la casa, por la cual nos pidió que todos usáramos una especie de amuletos que conservamos hasta ahora. Después de eso ya no ha pasado nada relevante, más que el hecho de que yo escucho voces y sonidos sin causa, pero ya me acostumbré. Mi papá cree que se debe a que, hace tiempo, yo había leído un libro llamado El Grimorio de San Cipriano, un libro relacionado a la hechicería pagana, pero sinceramente yo lo dudo mucho. Mil gracias por leer mi historia. Esta historia es bastante interesante, pues nos sugiere que quien la vivió ya tomó en cuenta diversas circunstancias por las cuales esto aconteció, descartando el mal acomodo del libro y por consiguiente alguna brisa. Aún nos quedan alternativas, una de ellas los movimientos telúricos, es decir, los temblores. Verán, la zona de Oaxaca, México es propensa a los temblores que para la población pueden llegar a pasar inadvertidos, ya sea por ir en movimiento en un vehículo o caminando, por la hora, por las actividades o simplemente porque no son lo suficientemente fuertes para ser detectados, incluso sucediendo sin activar la alerta sísmica. Estas vibraciones imperceptibles pudieron ocasionarlo, pero no es concluyente, pues puede que haya sido algo diferente que no conocemos. Otros motivos incluyen el cambio de temperatura, esto afectando a los libros o el mueble, pues la madera y el metal, al igual que el papel, se expanden o retraen dependiendo de esta. Otro motivo es la tensión acumulada entre los libros, al estar muy apretados entre ellos, etc. Aunado a esto, caemos en la sugestión, pues esto, dicho por quien nos mandó la historia, es de lo único que ha sucedido, es decir, fue una experiencia única, y si bien podemos caer en la causalidad, no podemos descartar que esta supuesta medium se aprovechó del miedo de esta familia hacia lo paranormal, pues si bien no lo puedo asegurar, estoy seguro de que cobró por la supuesta protección. Sin embargo, no podemos dejar de lado la influencia paranormal, principalmente por el hecho de que hubo interacción con un objeto esotérico, el Grimorio de San Cipriano. Este libro es una recopilación de textos que combinan cristianismo con conocimientos sobre magia en todo su espectro de colores, así como hechizos, conjuros, invocaciones, protección y exorcismos, rituales, dominación de criaturas, simbología, entre muchas otras cosas relacionadas a la brujería y la oración. En sí es como una guía del ocultismo. Se dice que este libro fue considerado peligroso e incluso prohibido por la iglesia en un pasado, ya que supuestamente contenía indicaciones para invocar al diablo, o que solo el hecho de leerlo de noche provocaría la invocación de todo tipo de entidades. Relacionado a esto, y aunque puede ser algo complicado de comprender, muchas creencias consideran que cosas tan nimias como esta, o como ver una película de terror, poseer objetos relacionados al demonio o a la muerte, o incluso cosas como los espejos, pueden convertirse en portales de lo sobrenatural. Por otro lado, y alejándonos del tema del libro, también podría deberse a que en la casa existe una fuerte carga emocional que se ha quedado estancada. Quizá actos de brujería lanzados contra la familia o algún suceso trágico ocurrido en el lugar. Sin embargo, esto ya implicaría ahondar en el contexto de quien nos escribió esta historia. Si bien cada creencia tiene su interpretación, algo en lo que coincide de manera general es el de no relacionarse con lo desconocido, esto si no se tiene protección o si solo se hace a modo de juego, porque cosas malas pueden pasar y encontrarle solución podría ser un poco complicado.
Afortunadamente, la familia de esta historia parece haber encontrado paz de alguna forma. Y estafa o no, al menos la situación no pasó a mayores. Y esperemos que lo que sea que ronda o rondara en esa casa haya sido apaciguado definitivamente. Hola a todos y a todas. Esta es mi historia. Se la contó mi tía a mi mamá, quien me la contó a mí. Resulta que hace tiempo mi tío falleció de una forma muy trágica y violenta por culpa de un conflicto que tuvo con una persona sin escrúpulos y que lamentablemente terminó asesinado. Por fortuna ese criminal ya está tras las rejas, pero en su momento fue una noticia que nos pegó muy duro a todos. Este incidente sucedió en un pueblo del que es originaria mi familia materna, mismo que queda un poco lejos de donde vivimos actualmente, por lo que mis padres y solo algunos de mis tíos relacionados pudieron ir a reconocer el cuerpo y hacer los preparativos para el funeral. Lo que sucede es que mi tía contaba que unos días antes de que él falleciera escuchaba susurros sin origen. Veía siluetas humanas totalmente oscuras rondando la casa, especialmente la de un hombre con sombrero. Esta tía siempre ha sido muy perceptible a las cosas de origen sobrenatural, por lo que no nos sorprendió mucho y, sinceramente, no le dimos mucha importancia. Sin embargo, todo cobró sentido cuando ocurrió la tragedia, pues estos sucesos eran un aviso de lo que estaba por venir. Nuestra familia es muy creyente de estas cosas, pero ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Durante el recorrido para llegar al pueblo, esta misma tía cuenta que durante la oscuridad de la noche vio a una mujer vestida de blanco, volando y atravesando los cerros, y que esa solo era otra señal de mal augurio. Poco después, mi gatito y mi perro, ambos cachorros, murieron de forma trágica y triste. El primero fue atacado supuestamente por perros, yo nunca los vi, solamente me contaron, y el segundo fue atropellado. Todo fue muy triste, la verdad, pero no recuerdo muy bien si mi familia realizó alguna especie de ritual o limpia para apaciguar todo este mal, ya que tengo recuerdos muy borrosos de mi mamá mencionando que una sacerdotisa le dijo que su hermano, el que falleció, seguía atado a este mundo y que había que interceder para que su alma se fuese en paz. De cualquier manera, después de unos meses del velorio, todo se quedó tranquilo, pero sí me dejó con la espinita de cómo todo puede ser posible en este mundo, sean cosas buenas o malas. Este tipo de situaciones son muy tristes sin duda, pues es entendible toda la carga de emociones que la familia puede presentar después de un acontecimiento así. Primero cabe explicar lo que se entiende o lo que se cree acerca de estas sombras o siluetas que se mencionan. Estos podrían entrar en la categoría de la denominada gente sombra, que son justamente figuras humanoides totalmente oscuras y sin rasgos visibles, que usualmente son difíciles de observar a menos de que sea de reojo, ya que aparecen muy rápido. Aún así, su presencia puede sentirse, ya sea como una energía muy pesada, miedo o la sensación de que alguien nos vigila, y pueden aparecer tanto de día como de noche. A este tipo de apariciones se las suele relacionar con almas en pena o en entes que se alimentan de las emociones o energía de personas vivas vulnerables, pero sin presentar un peligro mayor o mortal. Sin embargo, y desafortunadamente en la mayoría de los casos, sí se les atribuye un mal augurio, que puede ser desde un cambio grande pero desafortunado en la vida, la muerte de una persona cercana, enfermedad o algunas bajas energéticas en el lugar. Siempre una muerte es algo lamentable, más aún si es un familiar cercano, pero es importante separar lo racional de lo irracional. No dudo que la familia o familiares de quien amablemente nos mandó la historia puedan tener alguna habilidad desconocida. Al fin y al cabo, la ciencia permite ser refutada en pos de una mejor teoría. Sin embargo, este tipo de sentidos no suelen ser muy agudos y al final del día, este sentimiento o punzada puede ser solo una coincidencia, una muy lamentable y triste, pero al fin del día, una coincidencia. Esto es algo que me pasó en alguna de las comunidades a las que siempre voy y de la cual me habían comentado que en esa casa, en donde siempre se quedan los visitantes, habían muchísimos ruidos. Yo no lo creía y bueno, aunque lo creyera, es la única casa donde nos podíamos quedar. Yo tengo que asistir constantemente a las comunidades por mi trabajo asesorando a las autoridades.
En este viaje iba con otro compañero a una de esas comunidades, allá refundidas en la Sierra Sur. Ya nos habían comentado que se escuchaban cadenas en las noches, se escuchaban pasos, algunos otros veían algunos demonios o espíritus y bueno, nos tocó quedarnos en esa casa. Es una casa comunitaria destinada por el pueblo para que se hospeden los visitantes y hay varias camas. En cierta ocasión acudimos y por lo tarde que terminó la asamblea ya no nos pudimos regresar y tuvimos que quedarnos. Como a la hora de ya estar dormidos, yo en lo personal empecé a escuchar muchísima gente que hablaba. Pensé que estaba yo soñando en la asamblea, pero no. Muchísima gente que hablaba, pero de manera distorsionada. En mi sueño lo estaba escuchando, pero me di cuenta con esa predisposición que tenía que no era la asamblea, sino que eran espíritus los que estaban hablando. Muchísima gente estaba hablando. Entonces empecé a maldecirlos. Empecé a decir, malditos, ¿qué quieren? Ya déjenme en paz, yo no les he hecho nada. Pero mi compañero que estaba despierto, los estaba escuchando en la realidad. Yo estaba soñando. Esos espíritus se metieron en mi sueño y empezaron a hablarme así, de manera distorsionada. Muchas voces, pero a la vez, el que estaba despierto, los estaba escuchando y decía que igual era una muchedumbre, que estaba hablando, pero que él me escuchó cuando yo estaba balbuceando cosas sin sentido. Y yo en mi sueño estaba maldiciéndolos, que me dejaran en paz. Cuando de repente despierto, él me dice, oye, tú estabas hablando fuerte, algo sin sentido. Pero yo estaba escuchando a una serie de voces, allá arriba en la azotea. De inmediato nos levantamos. Yo ya tenía muchísimos años de que no sentía miedo por esas cosas. Muchísimos años de veras, porque me habían curado de espanto como a los 10 años. Precisamente por eso, porque escuchaba y veía, porque ya no había escuchado ese tipo de cosas hasta este momento y yo sentí eso en mis sueños, un miedo profundo. Mi compañero igual, bastante temblorosos, ya no nos quedaron ganas de seguir ahí. Posteriormente investigamos el por qué se escuchaba todo eso. Y pues resulta que hace muchísimos años, cientos de años, esa zona era un panteón. Encima construyeron la casa comunitaria y entonces los restos de esos seres humanos siguen allí. Esto pasó hace aproximadamente 2 años. Saludos. Primero que nada, muchas gracias por su historia. Realmente los pueblos alejados de las capitales en los estados del sur siempre están rodeados de misticismo y además de mucha represión por parte de gobiernos que se viene arrastrando desde los tiempos coloniales, incluso derribando edificaciones de los pueblos originarios para erigir iglesias o fincas. Por lo tanto, no dudo que sea el caso en esta situación. Sin embargo, con respecto a lo paranormal, me gustaría traer a la atención de ustedes la histeria colectiva. También llamada enfermedad psicógena masiva, EPM, es un fenómeno social y psicológico en el que un grupo de personas experimenta síntomas de ansiedad, pánico o malestar físico sin una causa médica identificable. Se propaga rápidamente a través de la sugestión, el miedo o la percepción de una amenaza colectiva, provocando que un grupo de individuos manifieste síntomas similares. Los síntomas pueden incluir desmayos, náuseas, convulsiones y aquí lo importante, alucinaciones y otras manifestaciones físicas. Según la historia que nos cuenta, desde su perspectiva era un sueño, y su compañero pudo sugestionarse debido a que lo escuchó murmurar mientras dormía. Eso aunado al estrés de su trabajo, estar alejado de casa y el tiempo en carretera pudieron afligirlo. Un famoso caso de esta enfermedad es la epidemia de baile de 1518. En Estrasburgo, una mujer comenzó a bailar en la calle sin motivo aparente. En pocos días, más de 100 personas se unieron al baile. Las autoridades creyeron que debían continuar la actividad para que se recuperaran solos. Lamentablemente, la situación se empeoró y muchas personas murieron por agotamiento o problemas cardíacos. Por otra parte, con esta historia podemos remontarnos nuevamente a los asuntos sin resolver, que tratamos en la primera anécdota, ya que de ser cierto que anteriormente en esa casa el lugar le pertenecía a un panteón y los cuerpos nunca fueron movidos, eso explicaría el gran cúmulo de emociones negativas intensas por parte de los espíritus que han sido molestados, ya sea enojo, dolor, tristeza, confusión o miedo, y que ahora deben estar atados a la casa, puesto que ya no existe su lugar de reposo. De igual manera no sabemos con seguridad el por qué no se movieron esos restos del lugar, cómo es que fallecieron o quiénes eran, pero esta historia podría pertenecer
También a aquellos casos en los que se cree que si el espíritu aún no comprende que está muerto o se niega a aceptar este hecho, intenta seguir con su vida normal y está condenado a repetir sus acciones o el momento de su muerte una y otra vez, o en este caso, la recreación de una asamblea, aunque también quizás puede que solo sea su forma de pedir auxilio a los vivos por un entierro digno y poder descansar en paz nuevamente. Hola, espero que estén muy bien todos. Esta historia me la solía contar mi mamá de su pueblo, Yalala, en la sierra de Oaxaca. Me cuenta que hace ya bastantes años los niños recién nacidos empezaron a desaparecer o directamente a morir a los pocos días de su nacimiento. Nadie entendía qué pasaba, si era alguna especie de castigo o penitencia. Las madres se la vivían en la iglesia, con miedo de que un demonio o algo peor fuera lo que causara toda esta tragedia, y las que no, con sus esposos, pasaban toda la noche en vigilia por sus nenes. También me dijo que algo curioso fue que hace poco había llegado una ancianita recientemente al pueblo. Nadie sabía ni de dónde ni por qué estaba ahí, solo que aparecía muy pocas veces en público y siempre de mal humor, pero curiosamente, con cada nuevo avistamiento, estaba más joven. Una noche, en una de las casas alejadas, se escuchó un grito. Cuando los pobladores llegaron, vieron que el padre de un bebé estaba sosteniendo un guajolote, que según palabras de él, entró en silencio por la ventana y estaba acercándose a la cuna de su hijo sigilosamente. Para aquellos que piensen que por qué no estaba cerrada, es necesario que entiendan que este es un pueblo a horas de viaje de la capital del estado, además de que es muy pobre. Añádenle que esto sucedió hace bastantes años y que las casas solo eran de madera o máximo de lámina. Para no seguir alargando, el guajolote no dejaba de gritar y de moverse, hasta que consiguió escaparse, pero el padre, enojado, tomó un machete cercano y le cortó una pata al animal, que dejó salir un grito inhumano. Cuenta mi madre que en los siguientes días vieron a la señora viejita con un pie lastimado y pensando que se trataba de una bruja o un nahual, la corretearon hasta que se fue del poblado para ya nunca más volver. Honestamente no sé qué pensar de esta historia. Pudo haber sido solo una coincidencia o que toda la historia fuera inventada, pero mi madre, en paz descanse, no era alguien que le gustara mentir. Lo dejo a su consideración y gracias por leerme. Es un caso bastante único, pero parece ser solo tradición oral, pues no pudimos encontrar fuentes confiables que respalden esta historia. Sin embargo, no queremos descartarla por completo, puesto que al suceder hace muchos años y en un pueblo alejado, puede que la información oficial se haya perdido. En cuanto a los casos de infantes que lamentablemente perdieron la vida, lo podemos explicar por la llamada muerte de cuna. La muerte de cuna es un término común para el síndrome de muerte súbita del lactante, SMSL, que es la muerte repentina e inexplicable de un bebé menor de 1 año mientras duerme. Aunque se le llama así, la mayoría de las muertes no ocurren en la cuna y sus causas exactas aún se desconocen, aunque se asocia a problemas en el desarrollo cerebral y respiratorio. Se pueden reducir los riesgos siguiendo prácticas seguras de sueño, como colocar al bebé boca arriba en una superficie firme y vacía, evitar el exceso de abrigos y no fumar cerca del bebé. Mala alimentación, fumar, mala posición del sueño, entre otras, lo pueden ocasionar. Además de que según cifras oficiales, la temperatura promedio en este poblado a lo largo del año es de 18.5 grados Celsius, lo cual también pudo contribuir a estos tristes fallecimientos. Siguiendo con el punto de los nahuales y las brujas, en Latinoamérica es creencia popular el hecho de que estos quieran llevarse a los niños o a los recién nacidos, especialmente de noche, ya sea para absorber su vitalidad o su juventud. De manera general, en Oaxaca, se tiene la creencia de que las brujas pueden tener la habilidad de transformarse en animales, especialmente aves, como lechuzas o guajolotes, o también en las dichosas bolas de fuego, que buscan a los infantes durante la vulnerabilidad de la noche. Por otro lado, los nahuales en sí no eran considerados meramente malos, pues todo dependía de las intenciones del hechicero que se transformara, aunque en dado caso, este podía ser capaz de absorber el alma del bebé para potenciar su poder. Para protegerse de ellos, se dice que deben poner tijeras abiertas o espejos debajo de la cama o cuna del bebé, ponerles pulseras o algún listón rojo o el llamado ojo de venado para evitar el mal de ojo.
ahumarlos con copal o incluso bautizarlos para que recibieran la visibilidad y protección de Dios. De cualquier forma, cada persona es libre de ejercer lo que considere conveniente y según sea su cosmovisión, siempre y cuando no sea dañino para ellos o para terceros. La siguiente es una historia breve que nos comentaron en nuestra cuenta de Instagram. Tengo premoniciones de peligros. Me percato y salgo victorioso. Ya estoy cansado de hablarlo. Piensan que estoy loco y otros piensan que estoy mintiendo. Tengo sueños que se cumplen, oigo voces que me ordenan. Si obedezco todo sale bien, si no obedezco todo sale mal. Incluso le pronostiqué a un hombre su muerte. Y bien, como dijimos al principio, la última palabra la tienen ustedes. En este mundo todo puede ser posible. Si quieren que analicemos su historia, envíenlos a nuestro correo puertalmictlan2000@gmail.com. También pueden comentar su anécdota o situación en los comentarios para que aparezca al final de nuestros videos. Agradecemos a todas las personas que nos mandaron sus historias y a ustedes por escucharnos. Cada 2 semanas tendrán un nuevo video donde tocaremos estos y más temas, así que acompáñenos, tengan su equipo listo y prepárense para la siguiente expedición. Yo soy Veloz. Y yo, Scarlett. Y por hoy cerramos La Puerta al Mictlán.